Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, genéticamente hablando. Genéticamente hablando. Buenas tardes. Vuelve Genéticamente Hablando a cumplir promesas. La pasada semana acordamos con la doctora Betty Marcheco. Buenas tardes. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes. Y habíamos hablado, tú habías prometido hablar del tema de la reproducción asistida o de los problemas de infertilidad que hay en la sociedad cubana. Los desórdenes o las alteraciones asociadas a la reproducción, ¿no? ¿Es un problema de salud en Cuba? Yo creo que sí, fíjate. Y los problemas de salud no se miden únicamente por la frecuencia con que aparece un fenómeno, sino también por el impacto que tiene ese fenómeno en el orden psicológico, en el cumplimiento de metas de vida, en las garantías de reemplazo de una población que ya de por sí tiene niveles alarmantes de envejecimiento. Entonces, en mi opinión, es un problema de salud. A nivel internacional es un trastorno, es una alteración que afecta a 1 de cada 5 a 6 parejas. ¿En el mundo? En el mundo. En Cuba las estadísticas supongo que son similares. Eso significa que, bueno... con el tiempo y con la época ha aumentado el problema. Sí, crece en lugar de... Hay varios factores que han condicionado o favorecido que se visibilice más el problema y que aumente el número de parejas que busca ayuda para la reproducción. Primero, creo que deberíamos explicar que una pareja que está teniendo relaciones sexuales sistemáticas sin protección y que durante un año ha mantenido esas relaciones y no ha logrado concebir un embarazo y llevarlo a término, es una pareja que tiene criterio de asistir y buscar ayuda en consultas de trastornos de la reproducción. Ahora, hay varios factores que han favorecido el incremento de este fenómeno. Bueno, en primer lugar, y lo mencionábamos en programas anteriores, la postergación del momento de la reproducción, tanto para la mujer como para el hombre. O sea, hay un desplazamiento en la edad a la que se busca tener hijos. Y, por supuesto, con el envejecimiento, también aparecen las posibilidades de no ser tan eficaz ese proceso. Uh-huh. La probabilidad de lograr un embarazo con éxito a los 40 años es el 50% de la probabilidad en la década entre los 20 y los 30 años. O sea, el éxito reproductivo claro. En ese momento de la vida es la mitad del que se tiene alrededor de los 30 años. Que el que espera mucho tiene menos posibilidades. Claro, asociados a la edad. Uh-huh. Y si bien se ha invocado con más frecuencia el problema de la edad en el caso de la mujer específicamente, para el hombre también hay implicaciones con la edad a partir de los 40 años. O sea, que hay factores asociados a la producción del semen, la calidad del semen, la vitalidad de los espermatozoides, la morfología de los espermatozoides, la integridad a nivel del ADN en esos espermatozoides que condicionan también un riesgo en los hombres para la disminución de la fertilidad pasados los 40 años. O sea, no es solo un problema femenino. En segundo lugar, hay alteraciones, se reporta en muchas investigaciones, las alteraciones en la calidad del semen independientemente de la edad. Y es otro de los factores que está incidiendo. Asociado a factores como el tabaco, como el alcohol, aspectos también como la moda, el uso de ropas mucho más ceñidas al cuerpo, y los pantalones que son muy estrechos,
que también se ha convertido en una moda para los hombres, ha generado también un aumento de la temperatura a nivel del escroto y eso ha impactado también en la calidad del semen. La mayor exposición, tanto en un sexo como en el otro, a productos químicos. Nosotros estamos también expuestos constantemente a productos químicos que están presentes desde a veces los recipientes en los que calentamos comida o trasladamos comida, hasta la exposición a pesticidas, el uso de productos en la agricultura o también para, por ejemplo, eliminar mosquitos en condiciones de epidemias de dengue y demás, incide sobre tanto en el caso femenino como masculino, también sobre la probabilidad de lograr embarazo. También ha habido cambios en la conducta sexual de las personas y es mucho más frecuente los cambios de parejas, el uso de, mantener relaciones sexuales no protegidas, y eso favorece infecciones también a nivel de los órganos genitales. Las llamadas ETS. Exacto, las enfermedades de transmisión sexual que muchas veces incluso en el hombre son asintomáticas, como la infección por clamidia. Además, la traslada a varias parejas, condiciona enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer y eso tiene un impacto sobre, por ejemplo, la aparición de adherencias como resultado de esas infecciones a nivel de las trompas, y esto condiciona también alteraciones en la permeabilidad y en las características de ese aparato para luego favorecer lo mismo, el tránsito del óvulo, como las condiciones de implantación a nivel del útero. Y también hay un cuarto factor que siempre se vio como un tabú, la dificultad en lograr un embarazo, pero eso ha ido cambiando con el tiempo y las personas antes no buscaban tanta ayuda como están buscando ahora. Claro. Por tanto, para un hombre no lograr tener un hijo o una mujer era... le daba pena declararlo, ¿no? Y entonces, bueno, se buscaba menos asistencia por parte de médicos y de especialistas, y ahora sí más personas buscan la asistencia. Pero te decía incluso al principio que se considera por los compañeros que establecen los criterios para definir un trastorno en la reproducción un periodo de 12 meses teniendo relaciones sexuales sistemáticas no protegidas y buscando un embarazo. Pero para las edades más avanzadas, donde la gente ya le va quedando a la pareja menos tiempo porque hay más riesgo, bueno, pues se piensa que ya a partir de 6 meses de que usted está tratando de lograr un embarazo y no lo logra, es momento de asistir a una consulta médica. Entonces, bueno, te he enumerado cuáles son los factores por los cuales es un fenómeno que se visibiliza y se contabiliza con una dimensión o una magnitud mayor que en épocas anteriores. Vamos a pensar en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos. Decía, bueno, antes no había tantos problemas. Y también hay un grupo de elementos asociados a las características de la vida moderna, a las prácticas de estilos de vida que condicionan la mayor frecuencia de ese fenómeno. La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, genéticamente hablando. Muchas veces, bueno, estas parejas también tienen trastornos o síntomas de ansiedad, de depresión, ¿verdad?, de frustraciones. Entonces, uno que ha participado en equipos multidisciplinarios, ha tenido contacto con esas parejas, uno nota que en ocasiones hay también un conflicto entre los miembros de la pareja de quién es el culpable. Y la verdad es que también no hay solo un factor. Muchas veces en estas parejas y en estos miembros de la pareja hay más de un factor contribuyendo al fenómeno, tanto femenino como masculino. Hay causas biológicas que son determinantes, ¿no? Porque hay enfermedades
que no es la idea no es que nos detengamos en ellas, sino en aquellos factores de riesgo, digamos, no genéticos o no biológicos propiamente dichos, sobre los cuales podamos actuar. Claro. Porque hay mucho en estos trastornos de la reproducción que puede ser resuelto desde el punto de vista conductual y o sea, conociendo cómo manejar esos riesgos, ¿no? Te decía que hay elementos con los que podemos trabajar y esa es justamente la intención de nuestro programa, ¿verdad? Y es que hay factores que empiezan tan temprano en la vida como en la etapa prepuberal. Fíjate, el éxito reproductivo. Es decir, antes de la menstruación de la niña. Exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Las niñas que son obesas tienen las menstruaciones más temprano. O sea, comienzan a tener los periodos menstruales más temprano que las niñas que tienen peso Eso adecuado. Está probado y por tanto es uno de los factores, la obesidad temprano en la vida, que interfiere con el logro más adelante de la reproducción. Hablando de la obesidad es un factor tanto en la mujer como en el hombre, en términos del logro de la reproducción. En el hombre, por ejemplo, la obesidad condiciona una disminución en los niveles de testosterona, que es una hormona esencial para lograr que ese esperma, esos espermatozoides tengan las condiciones ideales. Y a su vez, ¿qué sucede? Que la obesidad está asociada con un aumento de la insulina y el aumento de insulina también produce un impacto sobre los niveles de estrógenos en el hombre. O sea, el hombre incrementa los niveles de estrógenos y eso a su vez genera un desequilibrio hormonal y desfavorece las condiciones que tiene que tener esos espermatozoides para lograr la reproducción. Hay menos testosterona, hay más estrógenos y eso a su vez impacta sobre la calidad de esos espermatozoides, la movilidad, la motilidad, la morfología. Lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con el alcohol. Y hay otro fenómeno adicional. El hecho de que en la obesidad fallen mecanismos que se conocen como mecanismos antioxidantes, o sea, lo que se ha venido explicando muchas veces en términos de nutrición, como que aumentan los radicales libres y se producen fenómenos de envejecimiento y de muerte celular programada más acelerados, genera que la cadena de ADN que tiene el espermatozoide, lo que aporta cuando se une con el óvulo para formar ese material genético que tiene todas las características que determinarán el desarrollo desde el punto de vista biológico de ese futuro bebé, se producen fragmentaciones de esa cadena de ADN y se parte la cadena de ADN y los mecanismos para repararla. Porque a nosotros constantemente nuestro ADN está sometido a la luz ultravioleta cuando salimos al sol, a químicos que consumimos y demás, pero eso se repara. Pero cuando fallan esos mecanismos, hay dos consecuencias asociadas. En primer lugar, ocurre la probabilidad de no lograr el embarazo porque el material genético no tiene la integridad y la calidad que se necesita para fecundar a ese óvulo y que se produzcan todos los procesos de división y de desarrollo que tienen que ocurrir. Pero en segundo lugar, en ocasiones logra fecundarlo, pero el desbalance genético, los errores, vamos a llamarle así, los errores genéticos son tan grandes por las fracturas que tiene ese ADN que inmediatamente se aborta y no se logra ese embarazo. Entonces hay un fallo desde el punto de vista reproductivo en términos de que no se logra la implantación siquiera de ese óvulo o incluso se implanta pero
no logra desarrollarse. No resiste. Exactamente, y se pierde ese embarazo. O sea, y eso también pasa, he explicado detalladamente en el hombre, pero ocurre en la mujer. Y como te decía, empieza desde la niñez. Desde la niñez hay una maduración acelerada cuando aparece mucho más temprano. O sea, la obesidad en la niña condiciona un desarrollo prepuberal más acelerado. Aparecen afectaciones en los ejes hormonales que tienen que ver con la reproducción y, eso interviene sobre la función ovárica, la calidad de los ovocitos y la receptividad de ese endometrio a largo plazo. Cómo se prepara ese endometrio se ve más afectada. Déjame decirte que cuando un feto es hembra, vamos a pensar en una mujer embarazada que trae una bebé hembra. En la semana 20 de la gestación, que más o menos es entre el cuarto y el quinto mes del embarazo, en los ovarios de esa futura niña y mujer hay alrededor de 6 a 7 millones de óvulos. Cuando ocurre el nacimiento, ya hay una reducción de 6 a 7 millones a 1 a 2 millones de óvulos. Y qué cosa, ¿no? Y cuando llega a la pubertad, pues la mujer tiene aproximadamente 300.000 óvulos. O sea, la reducción y libera uno cada mes. Va liberando uno cada mes a lo largo. Mientras más temprano tú lo empiezas a liberar, por supuesto, tiene un impacto sobre el envejecimiento también de esos óvulos y son elementos que son importantes tener en cuenta. Te he hablado del embarazo, te he hablado fundamentalmente de la obesidad y su relación con estos aspectos, de la edad, tanto de la mujer como en el hombre. Te he hablado, en cierto modo, de las infecciones. Los dos agentes más frecuentes está la clamidia y está lo que produce la gonorrea, o sea, la Neisseria gonorrheae, que es un microorganismo que produce la gonorrea y que te decía que en algunos casos son infecciones, sobre todo en el aparato genital masculino, silentes, y en el aparato genital femenino que conducen a un proceso recurrente de enfermedades inflamatorias pélvicas. La mujer muchas veces acude al médico, tiene una secreción, le llama la atención, tiene determinado olor, tiene determinadas características, recibe tratamiento. A veces la pareja no hace el tratamiento o a veces son parejas ocasionales y por tanto tuvo un contacto con ella, pero eso dura poco tiempo y él lo traslada. Se plantea que tú tienes una relación hoy y es no protegida y lo que tú adquieres en esa relación, o sea, ese intercambio de secreciones se mantiene presente en esos fluidos por 6 meses, o sea, ese hombre que tuvo una relación, la señora tenía la infección o viceversa, sin tratamiento y sin síntomas, es un repartidor. Exactamente, es un surtidor de gérmenes también, ¿no? Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. Hay otros elementos que son menos conocidos, pero por ejemplo hay medicamentos que tienen un efecto sobre la fertilidad y uno de los más frecuentemente utilizados y menos conocidos son determinados tipos de antiinflamatorios. Por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el dextroproposifeno, el diclofenaco, que son medicamentos que se usan con relativa frecuencia o con alta frecuencia en la vida cotidiana y tienen un efecto sobre los folículos de la mujer. Y estos medicamentos producen un
una alteración que le llaman el síndrome del folículo luteinizado, porque ¿qué quiere decir? Que interfieren con ese folículo, se tiene que romper y liberar el óvulo. Bueno, pues no se rompe y por tanto no se liberan los óvulos, y al no liberarse el óvulo, pues no se dan las condiciones para que ocurra la fecundación. Entonces, en dependencia de la dosis, del momento del ciclo en que se consume, ¿verdad? Tiene una influencia sobre la frecuencia con la que la persona toma ese medicamento. Por ejemplo, las menstruaciones dolorosas generalmente se alivian con ibuprofeno y con antiinflamatorios. Exactamente. Y vamos a hablar de las menstruaciones dolorosas. ¿Qué sucede? Que debido a esto que te estoy explicando, se plantea que las mujeres en edad reproductiva deberían, y que buscan concebir un embarazo, deberían evitar tanto como sea posible tomar ese tipo de medicamentos que se conocen en medicina y en la farmacología como AINES, ¿no? O sea, antiinflamatorios no esteroideos, no es la prednisona, la dexametasona, sino este tipo de medicamentos. Y en el hombre, fíjate, muchas veces ese tipo de medicamentos se usa para tratar alteraciones de la fertilidad en el hombre. Sin embargo, no se recomienda que usen los salicilatos, o sea, analgésicos que tengan ácido acetil salicílico, como la aspirina. Pero eso que no es perjudicial en el hombre es perjudicial en la mujer. Y es algo que desconocemos. Y como tú bien me explicabas, menstruaciones muy dolorosas muy frecuentemente se tratan con este tipo de medicamentos. Y hay otra condición que se relaciona con esas menstruaciones muy dolorosas y que es dentro de las puramente biológicas, una de las que más incide en el impacto que tienen sobre la fertilidad, que es algo que se denomina endometriosis, que es la aparición de un tejido característico del endometrio, pero en otras partes del aparato, es como una siembra del aparato genital femenino, o sea, aparece este tejido en las trompas o en los ovarios, y cada vez que hay un ciclo menstrual, ese tejido que está en un lugar errado, en un sitio que no debe estar, igual se prepara, como mismo ocurre a nivel del útero, se prepara para la menstruación. Y ese proceso de ir y regresar en esa preparación, a veces origina una fibrosis y a veces origina características en ese tejido que está en esos lugares que desfavorecen entonces la preparación o el adecuado estado de las trompas o de los ovarios para realizar sus funciones. Pero una de las señales que nos puede alertar sobre la presencia de endometriosis es cuando tú oyes que hay personas que te dicen, no, ya yo sé que me va a dar la menstruación dentro de una semana porque desde ahora yo tengo dolor. Y es un dolor desesperante. Entonces, toma antiinflamatorios no esteroideos, tiene una endometriosis a lo mejor no diagnosticada, y todo eso también empeora el cuadro para favorecer o no las condiciones para que ocurra la fecundación. Mira, llegamos al final del programa de hoy y nos queda mucho por hablar todavía sobre este tema. Podemos dedicarlo la próxima semana, seguir hablando de los factores, pero cerramos un poquito este capítulo diciendo qué puede hacer una pareja que está sometida a todas estas cosas, que tiene en sus manos resolver. Bueno, lo primero es tener claro que la preparación para lograr un embarazo no ocurre solo en el momento en que se logra el embarazo, que el embarazo hay que planificarlo, concebirlo y prepararse preconcepcionalmente con determinadas condiciones. Primero, con un peso adecuado, tanto en la mujer como en el hombre. Segundo, eliminando el tabaco
y el alcohol, porque se habla de que basta con que una mujer consuma 10 cigarrillos diarios para que los trastornos asociados al uso del tabaco que interfieren con la fertilidad comiencen a aparecer. Entonces muchas mujeres nos dicen, no, ya yo quedé embarazada, ya cuando yo esté embarazada ya yo no fumo más, no. Para quedar embarazada incluso necesitas no fumar. Y eso es tan importante cuando eres un fumador activo como cuando eres un fumador pasivo. O sea, mi esposo fuma, yo no fumo. Por tanto, yo no tengo problemas asociados al tabaco. No, yo estoy fumando tanto como mi compañero porque compartimos el mismo ambiente y por tanto está incidiendo no solo sobre él, sino también sobre mi capacidad desde el punto de vista de la fertilidad. El uso del alcohol que interfiere, incluso tiene, en mi opinión, más efectos sobre la calidad del esperma y su óptimo estado para lograr el embarazo que en la mujer. Basta con que una persona tome por encima de 5 tragos semanales para que ya tenga un efecto sobre la fertilidad. Tenemos también la dieta, porque la membrana del espermatozoide está constituida por un tipo de ácidos grasos que no los sintetiza el organismo, se adquieren con la dieta y son ácidos grasos presentes, por ejemplo, en frutos secos como el maní, como otros frutos secos. O sea, son determinadas grasas muy particulares que requiere esa membrana para garantizar la integridad de esa esperma y de esos espermatozoides. Hablamos de la obesidad, o sea, de evitar la obesidad desde los momentos tempranos de la vida. Hablamos del impacto de las infecciones. Hablamos de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos y evitar tanto como sea posible la exposición a químicos y contaminantes que tienen un efecto también sobre el aparato genital femenino y masculino. Pero me quedan un montón de preguntas, así que el miércoles que viene vamos a volver. Yo quiero sobre todo partir porque mi abuela vivía en pleno campo, tuvo 9 hijos con un hombre que bebía más de lo común y corriente y fumaba extraordinariamente. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué cambió? La pregunta la dejo para el próximo programa. Esta es Genéticamente Hablando con la doctora Beatriz Marcheco Teruel, en lo que se reincorpora Patricia Ares, que está dando su batalla tan linda con el tema del Código de la Familia. Yo soy Arlene Rodríguez de Ribet. Recuerden que Joan Luis García es el realizador y Demetrio Villarruti el director. Hasta el miércoles que viene. Muy buenas tardes. Nunca falta el tiempo de empezar, nunca el riesgo se corre de más, aunque todo parezca ya sin sentido. Ya no sé si volvamos a amar, nunca sé cuándo vas a pasar. Estoy viviendo en un mundo desconocido. Si no pudiera verte más en el camino, si no quedara solución, quisiera que este canto y este amor fueran contigo, que caigan las paredes de lo prohibido, que toda tu salud y tu bondad tengan un nido. Quisiera nos va a separar, la distancia nos va a separar, porque tiene poderes definitivos. Y pensar que se puede esperar es besarse a través de un cristal, donde solo se siente silencio y frío. Si no pudiera verte más en el camino, si no quedara otra solución, quisiera que este canto y este amor fueran contigo, que caigan las paredes.